Hola gente, un saludo. El día de hoy vamos a ver algo acerca de un nuevo algoritmo, el cual se llama búsqueda binaria. Este algoritmo, como es su nombre, nos va a permitir hacer una búsqueda dentro de un conjunto de números ordenados. Ahorita veremos cómo explicar de una mejor forma esto. Así que pues vamos allá. Bueno, este algoritmo va a tener dos formas de usar. Uno que es simplemente actuando sobre lo que es un arreglo de números ordenados. Y pues esta es la primera forma, ¿no? Sobre un arreglo ordenado. Es necesario que sea ordenado, por eso está aquí remarcado. Es decir, aquí está digámoslo, de forma creciente. Es decir, aquí está el 1, 3, 5, 6, 10, 11 y 19, ¿no? Entonces va en sentido creciente de izquierda a derecha. ¿Cómo funciona este algoritmo? Vamos a ver lo que es como tal el algoritmo. Es esto de aquí. Ahorita explicaremos mejor la definición de cada uno de estos elementos. Pero pues tengamos en cuenta esto, ¿no? Va a ser un ciclo while. Que se va a ejecutar siempre y cuando un límite inferior sea menor que un límite mayor, superior en este caso, y siempre vamos a ir recortando lo que es nuestro arreglo por la mitad. Entonces pues vamos a ver qué significa todo esto. Bueno, este es el algoritmo como tal, vamos a verlo y ahora vamos a explicarlo. Ok, este es el algoritmo, este es el arreglo que teníamos antes, ¿no? Entonces vamos a colocar dos límites diferentes, ¿no? El límite inferior, como vemos aquí, un límite que empieza en 0 y un límite superior que va a empezar en n-1. Esta n hace referencia a los elementos que hay en nuestro arreglo. Por ejemplo, aquí contamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el límite superior va a estar en el número 6, que es de hecho el índice que tiene nuestro arreglo. Como vemos aquí en la parte superior tenemos nuestros índices. Entonces tendremos dos límites, ¿no? El inferior que va a empezar siempre desde 0, es decir, desde el inicio de nuestro arreglo, y el superior que va a empezar en el último índice, que en este caso pues se calcula simplemente n-1. Tenemos esos dos límites, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es lo que hace el algoritmo. Como vimos, vamos a verlo otra vez acá, aquí atrás. La primera parte del algoritmo es calcular un entero que se llama mitad. Y esa mitad se va a calcular sacando una especie de promedio entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, lo sumamos y los dividimos entre 2 para sacar la mitad. ¿Ok? Aquí tenemos este paso. Sumamos lo que es el n-1 más 0, que es decir 6 más 0. Lo dividimos entre 2 y nos da un número, que es 3. Este número de aquí va a ser el índice del número que queremos buscar, ¿no? En este caso queremos hacer uso del algoritmo de la búsqueda binaria para encontrar el número 10. Acá arriba está marcado. Si tuviéramos una variable número, de hecho aquí sí la tiene. ¿Dónde está? Aquí, número. Número va a ser el número que queremos buscar con este algoritmo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que queremos buscar el 10, haciendo la operación del límite superior más el límite inferior entre 2, nos da un 3. Y este va a ser el índice que vamos a estar ocupando. ¿Qué tenemos en el índice 3? Tenemos un 6, ¿no? Que es este 6 de aquí. Después viene la siguiente parte del algoritmo, aquí. Preguntamos si nuestro número es mayor al arreglo en la posición de la mitad, que es decir, en esto de aquí, si nuestro número 10 es mayor que nuestro arreglo en la posición 3, ¿no? Que es lo que calculamos con la mitad. Entonces preguntamos si, está aquí atrás, no. Preguntamos si nuestro 10 es mayor que 6 y como es mayor, entonces vamos a tomar dos acciones, ¿no? Ok. El número que buscamos, si el número que está en el arreglo es menor al número que buscamos, entonces, por ejemplo aquí, si tuviéramos este 6 de aquí, ¿no? Es menor al número que estamos buscando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que tenemos que hacer es cambiar el límite inferior a donde estamos posicionados, es decir, a la mitad, más 1. ¿Por qué el más 1? El más 1 se agrega porque si estamos en una posición y esa posición no es el número que buscamos, entonces nos pasamos al siguiente, ¿no? Para no tomar una repetición de más. Aquí está explicado, el más 1 es porque sabemos que el elemento en el que estamos no es el que buscamos, por eso de una vez pasamos al siguiente. O podemos tomar otra acción, si el número en el que estamos es mayor al número que buscamos, entonces cambiamos el límite superior, es decir, el que está aquí a la derecha, el límite superior, lo vamos a mover a donde estamos a la mitad, ¿no? Y lo mismo, ahora en vez de sumarle 1, le restamos 1, por la misma razón, porque sabemos que el elemento en el que estamos no es el que buscamos. ¿Ok? Ahora veámoslo aquí. Tenemos que arreglo en nuestra posición 3, que es la mitad, la que calculamos, va a ser igual a 6, ¿no? El número que buscamos es mayor que lo que está en arreglo en la posición 3, es decir, el número que buscamos, que es 10, es mayor que 6, ¿sí? Entonces vamos a mover nuestro límite inferior
a 3, es decir, la mitad en la que estamos, más 1, porque sabemos que este 6 no es el que buscamos. Después, ya como vemos aquí, el límite inferior ya no está aquí a la izquierda, sino que el límite inferior ahora vale 4. Y repetimos otra vez el algoritmo, ¿no? Ya que como vimos acá, ahora sí se entiende qué significa esto del límite inferior y límite superior. Como vemos que está en un while, esto se va a detener solo cuando sean iguales o cuando el límite superior ya está a la izquierda, es decir, es menor que el límite inferior. Que pues en ese momento sabemos que ya tenemos que parar la búsqueda, ¿no? Ok, volvamos acá. Ok. Sabemos que nuestro límite inferior ahora está en 4 y nuestro límite superior no lo hemos movido, así que sigue en 6. Volvemos a calcular la mitad. La mitad va a ser igual a 6 más 4 entre 2, que esto nos da 10 entre 2, 5. Ahora buscamos, el número que buscamos es mayor que arreglo en la posición 5, es decir, de forma con números, 10 es mayor que 11. Vemos que esto no es cierto. Como vimos, cuando esto no se cumple, entonces lo que tenemos que hacer es mover el límite superior. Entonces el límite superior va a ser este 5, que este 5 es la mitad, menos 1. Entonces esto nos da el índice 4. Pero como vemos que ahora el límite superior y el límite inferior es el mismo, como vimos acá, ok, vemos que ahora el límite inferior es igual al límite superior, entonces ya no entra este while, entonces se detuvo por completo el algoritmo y simplemente imprimimos el índice que en donde nos encontramos, que es el límite inferior, ese va a ser nuestro índice, y el número que está ahí va a ser arreglo en la posición del límite inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que aquí ya no hacemos ninguna operación de calcular la mitad ni nada, porque ni siquiera entra el while, ya que el límite superior es igual al límite inferior. Con esto concluimos lo que fue la búsqueda de un número, pero no es la única forma, y de hecho pues es la forma como que más trivial de ocupar la búsqueda binaria. Una forma más útil o algoritmos más útiles para ocupar, más bien otras formas de ocupar este algoritmo sería aplicando esta búsqueda sobre un valor que desconoces, es decir, aplicar este algoritmo sobre una respuesta que quieres encontrar, ¿no? Entonces, imaginemos un problema, aquí está escrito, imaginemos un problema en el que tenemos un arreglo con números de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Pero en algún punto se invierte este orden, ¿no? Y ahora es descendiente de mayor a menor y queremos saber el último número antes de que se empezara a descender. Expliquemos esto mejor, ¿no? Tenemos primero aquí que va 1, 3, 5, 7, 9. Es decir, vemos que va de forma ascendente. Pero a partir de este 9 vemos que aquí hay un 4 y luego un 2. Es decir, a partir de aquí se empieza a hacer ahora números descendentes, ¿no? Lo que queremos encontrar es el último número que fue ascendente. Entonces, para ello primero tenemos que ver que a partir de algún punto, por ejemplo, veamos que antes de que empiece a descender los números el número que está a la izquierda va a ser mayor que el que está a la derecha. Esto lo podemos explicar de una mejor forma, como que el número en la posición i es menor al número en la posición i más 1, ¿no? Por ejemplo aquí, si i es igual a 0, este tiene que ser menor al que está en la i más 1, que es 0 más 1 es 1, ¿no? Y el 1 es menor que el 3. De igual forma aquí, el 3 es menor que el 5, ¿sí? El 5 es menor que el 7, ¿sí? Y el 7 es menor que el 9, ¿sí? Después hacemos esta comparación. El 9 es menor que el 4 y aquí vemos que ya no se cumple, ¿no? Entonces esto nos podría ayudar bastante a lo que es para hacerlo de forma binaria, ¿no? Ya que como vemos ahorita lo estamos haciendo de uno en uno, ¿no? Y pues como este es un arreglo pequeño, pues no parece muy complicado, ¿no? O sea, como que no parece tener mucho sentido usar la búsqueda binaria. Pero imaginemos que este algoritmo, este arreglo más bien, es muy grande, es decir, que tenga 1.000.000 de elementos. Entonces ahí es donde tendrá más sentido la búsqueda binaria. Ahora veamos que de igual forma, después de que terminan los números ascendentes, los números descendentes siempre van a ser mayor el que está en la posición i que el que está en la posición i más 1, ¿no? Por ejemplo, aquí el 9, que está en la posición i, digamos en la posición 4, es mayor que el que está en la i más 1, es decir, 4 más 1, 5, sí, 9 es mayor que 4. Y ahora el 4 es mayor que el 2, sí, entonces pues aquí vemos que se cumple, ¿no? Entonces tenemos esas dos propiedades. Antes de que nuestro arreglo comience con números negativos,
siempre vamos a tener que números en la posición i, en este caso, por ejemplo, 0, van a ser menores que el que esté en su siguiente posición, ¿no? Aquí lo tenemos, estos primeros 5 números aquí cumplen esa condición. Y después de esos 5 números vemos que ahora se invierte, ¿no? Es decir, el que esté a la derecha va a ser menor que el que está a la izquierda. Con eso podemos aplicar la búsqueda binaria para encontrar el último número antes de que sean números descendientes. Si el número en la posición en la que estamos es menor al número de la posición que sigue, entonces sabemos que estamos a la izquierda del último número ascendente, ¿no? Como lo acabamos de explicar. Si el número en la posición en la que estamos es mayor que el número en la posición que sigue, entonces sabemos que estamos a la derecha de un número ascendente, del último número ascendente. Sabiendo esto, ¿cómo podemos aplicar la búsqueda binaria? Ok, simplemente si estamos a la izquierda de un número ascendente, debemos cambiar nuestro límite inferior, como vimos antes, a el punto donde nos encontramos. Y si estamos a la derecha del último número ascendente, cambiamos nuestro límite superior al punto donde nos encontramos. Ok, esa es la explicación básicamente de cómo se resuelve esto y vamos a verlo en código. De igual forma tenemos lo que es nuestro while que se va a detener cuando el límite inferior y el límite superior sean iguales o el límite inferior sea mayor. Esto igual lo iniciamos en 0, el límite inferior, y el superior lo vamos a inicializar en n-1, ¿no? Depende el tamaño de tu arreglo. La mitad del arreglo, el número de la mitad lo vamos a calcular de la misma forma, es decir, el límite inferior más el límite superior entre 2. Y ahora, como vemos, a comparación del otro, en el otro algoritmo, es decir, en el que solo buscábamos un número como tal, preguntábamos si el número en el que estábamos era mayor o menor que el que buscamos, ¿no? Aquí, como lo que queremos es operar sobre la respuesta, es decir, estamos haciendo búsqueda binaria para encontrar una respuesta. Lo que tenemos que hacer es, si el arreglo en la posición en la que estamos es menor al arreglo en la siguiente posición, esto significa que estamos a la izquierda del último número ascendente. Entonces vamos a cambiar nuestro límite inferior a donde estamos más 1. El más 1 tiene la misma explicación que antes, ya que si en el punto en el que estamos no es el número que buscamos, es el que sigue, ¿no? Posiblemente. Entonces por eso es el más 1. Y por ejemplo el else, aquí pues no hay otra condición, pero si hubiera condición aquí, sería que si el arreglo en la mitad es mayor que el arreglo en la mitad más 1, es decir, que estamos a la derecha del número que estamos buscando, ¿no? Entonces por eso el límite superior ahora se va a cambiar a lo que es la mitad menos el 1. Vemos que al finalizar este while, este algoritmo, simplemente vamos a imprimir lo que es el arreglo en la posición límite inferior, lo cual nos va a dar el número, ¿no?, que estamos buscando. En un momento más vamos a hacer esto en C++ para explicarlo, para que quede con los ejemplos claros, ¿no? Y veamos de la misma forma ocupar la búsqueda binaria para operar sobre la respuesta. Imaginemos que no sabemos matemáticas y queremos resolver un problema, ¿no?, que es encontrar los valores de x para que x cuadrada más 48x menos 2449 sea igual a 0. Nos dicen que x es un entero, así que pues lo podemos hacer con enteros y es menor que 100, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es ir buscando qué pasa cuando x es igual a 1, qué pasa cuando x es igual a 2, qué pasa cuando x es igual a 3 y así hasta 100, ¿no? Vemos que son muchos números, entonces si aplicamos la búsqueda binaria para encontrar esta solución, es decir, búsqueda binaria sobre la respuesta, reducimos mucho el tiempo de operaciones, ¿no? El número de operaciones y el tiempo de ejecución de esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero analicemos qué pasa si ponemos una x igual a 1. Con x igual a 1 vemos que 1 al cuadrado más 48 por 1, entonces sigue siendo 48, menos 2449 nos da un menos 2400. Con x igual a 2 vemos que 2 al cuadrado más 48 por 2 menos 2449 nos da menos 2349. Y por ejemplo con un x igual a 67 nos da 67 al cuadrado más 48 por 67 menos 2449 y nos da un 5256. Vemos que en algunos puntos el resultado es negativo y en otros es positivo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Resulta negativo cuando la x no es lo suficientemente grande para superar la resta de 2499. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando ponemos un 1, significa que esa x es muy pequeña como para que esto dé 0. Y cuando ponemos un número más grande, por ejemplo el 67, vemos que nos pasamos de ese 0, ¿no? Es decir, estamos tomando un número muy grande para lo que es la respuesta.
Entonces esto nos va a dar una gran pista. Si el resultado de la operación con alguna X es negativo, debemos buscar más adelante, ya que atrás no habrá ninguna X que sea mayor. Esto pues es un poco claro, ¿no? Si con un 1, bueno, por ejemplo con un 5 nos dio un número negativo, si probamos con 4, con 3, con 2 o con 1, igual nos va a dar un número negativo. Entonces pues ya no hay por qué buscar hacia atrás, sino que hay que ir hacia adelante. De igual forma, si el resultado de la operación es positivo, significa que estamos tomando una X muy grande, así que debemos buscar más a la izquierda. Lo mismo, si tomamos una X igual a 70 y nos da un número muy grande, ¿para qué buscar con una X igual a, por ejemplo, 85 si sabemos que nos va a dar un número aún más grande? Entonces, este algoritmo se refleja en que si es negativo el resultado, debemos mover nuestro índice inferior al punto en que estamos. Si es positivo, debemos mover el índice superior al punto en el que estamos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería el código para aplicando la búsqueda binaria. Vemos que aquí ya no aplicamos como tal un arreglo. Es decir, aquí vemos que nuestra variable X la vamos a tomar de lo que es la mitad. Este más 1 es porque, como sabemos, el indexado va desde 0. En este caso, como dijimos que iba hasta 100 números, sería desde 0 hasta 99. Entonces, pues por eso pusimos el más 1, porque por ejemplo la mitad para que sea 50 o 49, dependiendo si parece este más 1. Y pues hacemos eso, ¿no? Hacemos una pregunta, es decir, y aplicamos la función, la ecuación. Si x al cuadrado, ocupamos la función POW, más 48 por x menos 2449 es igual a 0, es decir, ya encontramos el valor de x, entonces simplemente rompemos el ciclo e imprimimos, hasta acá abajo está, ahorita que se quite eso, hasta abajo imprimimos lo que es el valor de la X, ¿no? Para acabar con el algoritmo. Si no, hacemos un if, aplicamos otra vez lo que es la fórmula, la ecuación, y probamos si x cuadrada más 48 por x menos 2449 es menor que 0, es decir, que necesitamos una X más grande, entonces movemos el límite inferior a donde estamos a la mitad. ¿Por qué no ponemos mitad más 1? Porque en este caso puede que en el punto en el que estemos sea la respuesta. Y vemos que cuando ponemos el más 1 es porque sabemos que el punto en el que estamos no es la respuesta. Entonces por eso de una vez incrementamos el más 1. Pero aquí puede que sí sea. Así que por eso simplemente ponemos mitad. Si vemos que este no se cumplió, es decir que no es menor, por lo tanto es mayor, ¿no? Entonces por eso aquí nos vamos al else directamente. Y como es mayor, es decir que estamos tomando un número muy grande. Entonces tenemos que tomar un número menor. Entonces para ello simplemente movemos nuestro límite superior a la mitad. Y pues cuando llegue, cada vez que se repita esto, va a tomar valores de x diferente hasta que encuentre lo que es nuestro número, ¿no? Vamos a verlo con código. Ok, aquí están los 3 problemas antes descritos. Estos de acá abajo están comentados. Vamos con el primero, ¿no? Que nos permite encontrar un número o saber si un número está en un arreglo. Aquí tenemos lo que es nuestro n. N va a ser el número de elementos, que son 10. El límite inferior lo tenemos inicializado en 0. El límite superior lo tenemos en n-1, que en este caso aquí sería 9. Tenemos una variable arreglo que contendrá 10 números. Y aquí pues va el número que queremos buscar, ¿no? Por ejemplo, queremos buscar el 6. Este for de aquí simplemente va a ser para leer los números. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo comentado, un ejemplo. Vemos que aquí tenemos un arreglo ordenado ascendentemente, es decir, va desde números negativos y hasta acá al final tenemos el 6, ¿no? Y aquí está el algoritmo. Mientras el límite inferior sea menor que el límite superior, vamos a calcular la mitad de, digamos el promedio de nuestros límites. Y vamos a preguntar si el número que estamos buscando es mayor que el arreglo en ese promedio, ¿no? En esa mitad. Si es mayor, entonces quiere decir que tenemos que mover nuestro límite inferior para encontrarlo más a la derecha. Y si no, es decir que nuestro número es menor que lo que está en el arreglo, entonces tenemos que mover lo que es el límite superior, ¿no? Vamos a verlo. Aquí vemos que simplemente pusimos cout índice para encontrar el índice y el número. Aquí voy a pegar lo que copié. A ver, ¿es esto de aquí? Sí. Esperamos a que aquí es menos 5, menos 4, menos 3, no, aquí es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 0, 2, 3, 4, 6. Ok, vemos que aquí ya, después de la búsqueda binaria, nos imprime el índice en el que se encuentra este número, que está en el 9, como vimos está hasta el final, y el número que buscamos es el 6, ¿no? Ahora, algo importante a recalcar aquí,
¿por qué es útil la búsqueda binaria? ¿Por qué no simplemente ir en un for, digamos, que vaya buscando si el número en el que estamos es el que estamos buscando? Porque, como veremos a continuación, la complejidad, bueno, una vez lo vemos, la complejidad de esto, ¿qué nos va a permitir? Cada vez que hacemos una consulta, es decir, cada vez que iteramos en algo, reducimos el rango de búsqueda. Cada vez lo vamos reduciendo por la mitad. Entonces, digamos que si tenemos 1000 elementos, después vamos a tener 500, después buscamos de esos 500, buscamos solo en 250, después buscamos en 125, luego en 62, luego en 31, luego en 15, luego en 7, luego en 3 y al final quedamos en 1, ¿no? Entonces veamos que con cada iteración, digamos, vamos reduciendo el arreglo a la mitad. Entonces, con la búsqueda binaria, por ejemplo, para un arreglo de 1000 elementos, solo debemos hacer 10 consultas en lugar de hacer 1000 que tendríamos que hacer de la forma normal, ¿no? Es decir, un for que vaya desde 0 hasta 999 y que en cada posición vaya preguntando, ¿este es el número? No, entonces se pasa al otro. ¿Este es el número? No, entonces se pasa al otro. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué solo tienen que hacer 10 consultas? Porque como le vamos reduciendo a la mitad, esto nos permite que este comportamiento de ir reduciendo a la mitad nuestro arreglo sea un comportamiento logarítmico, y al siempre estar consiguiendo la mitad nos da una complejidad de logaritmo base 2 de n. Entonces imaginemos que queremos calcular, no sé, o encontrar un número entre 1.000.000 de números, ¿no? De una forma convencional sería simplemente ir haciendo búsqueda. Estoy buscando aquí. Ir haciendo simplemente la búsqueda y tendríamos que hacer 1.000.000 de consultas, ¿no? Pero con la búsqueda binaria, si pusiéramos, por ejemplo, el logaritmo base 2 de 1.000.000, vemos que nos da aproximadamente 19, dejémoslo en 19 porque es 19.93. Entonces, de pasar de hacer 1.000.000 de operaciones a solo hacer 20, entonces pues es una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que el algoritmo de la búsqueda binaria es tan utilizado. Entonces, pues bueno, ya explicamos la complejidad y qué es lo que hace esto, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, vamos a verlo aquí. Cout, vamos a crear un contador. Este contador que nos imprima simplemente las veces que se ejecutó eso, que se ejecutó esto más bien. Int contador igual a 0. Y hasta el final contador más, ¿no? Ok. Por ejemplo, si lo hiciéramos de la forma tradicional, por ejemplo, queremos buscar el 6, ¿no? Entonces nos paramos aquí. ¿Este es el 6? No. Entonces ya hizo una operación. Luego nos paramos acá. ¿Este es el 6? No. Entonces pasamos al siguiente. ¿Este es el 6? No. ¿Este es el 6? No. Este no. Y llega hasta acá. Entonces, ¿cuántas operaciones fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí lo encontramos hasta después de 10 operaciones. Ahora, si vamos a ocupar ese contador para ver cuántas operaciones se hicieron o cuántas veces se repitió este ciclo. Vamos a ponerlo. Y vemos que simplemente esta es la primera aparición del contador, la segunda y la tercera. Es decir que con solo 3 operaciones ya encontramos el número, ¿no? En lugar de 10. Entonces pues esa es la gran ventaja de lo que es la búsqueda binaria. Ok, ese fue el primer ejemplo. Y lo voy a comentar. Ok, para ver el segundo. El segundo ejemplo hablamos sobre encontrar el último número para que después los siguientes sean menores, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el 1, el 2, el 9, el 8. Vemos que hasta el 9 es ascendentemente y a partir de este 9 ahora empiezan a bajar, ¿no? Son números descendentes. Entonces, pues simplemente este for es para leer el arreglo. Este contador de aquí, pues no lo ocupamos. Y va a ser lo mismo para mostrar las... Bueno, sí, vamos a ponerlo para mostrar el número de operaciones que hace. Contador. Y aquí otra vez contador más. Ok. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Vemos que la estructura de casi todas las búsquedas binarias que hemos... Bueno, que las 3 búsquedas binarias que vamos a explicar son iguales. Vemos que siempre es un while y luego 2 preguntas y pues ya, es bueno, encontrar la mitad más bien. Luego 2 preguntas o puede haber 3 en cuyo caso es el de acá abajo. Y pues ya sería todo, ¿no? Entonces pues aquí encontramos la mitad. Y checamos si la posición en la que estamos es menor a la siguiente posición. Por ejemplo, aquí en el comentario, en la que estamos es menor que en la siguiente, ¿sí? Entonces significa que estamos aún a la izquierda del último número donde empiezan a descender.
¿Por qué? Por ejemplo, si estuviéramos en el 9 es menor que el 8, ¿no? Entonces aquí ya vemos que aquí como que se corta esta parte ascendente, ¿no? Esto pues ya lo habíamos explicado anteriormente, pero pues es básicamente hacer eso. Vemos que aquí lo que queremos es imprimir el último número en el cual se acaba el arreglo ascendente. Así que vamos a copiar aquí esto. Aquí esto nos tendría que imprimir 9, ¿no? Porque como vimos va 1, 2, 9 y a partir de este 9 comienza lo que es a descender los números, ¿no? Vamos a poner 1, 2, 9, 8, 7, 4, 2, 1, menos 1 y menos 3. Vemos que aquí está el contador. Otra vez nos tomó solamente 3 operaciones encontrar el último número. Aquí está. Pero ahora, como vemos, no estamos buscando como tal un número, ¿no? Sino estamos buscando una respuesta. Esta respuesta pues nosotros no la conocemos a comparación de lo que es la búsqueda sobre un número. El número pues sí tenemos que saber qué número buscamos. Pero aquí simplemente quisimos buscar el último número de algo, ¿no? Entonces pues también esto nos sirvió mucho. Vemos que solamente 3 operaciones. Si igual fueran 1.000.000 de números, imaginemos aquí poner 1.000.000 de números. Y para encontrar la respuesta a esto, buscando así, pues está un poco más complicado, ¿no? Igual serían 1.000.000 de operaciones. Pero aquí simplemente, como vimos, serían alrededor de 20 operaciones. Así que la búsqueda binaria nos ayuda mucho para simplificar la búsqueda de algún elemento o alguna respuesta a un problema, ¿no? Y por último veamos el ejemplo de encontrar una X, ¿no? Una X que resuelva esta operación. Aquí vamos a quitar esto aquí. Es que aquí es este. Ok. Aquí pues como vimos ahora cambiamos los límites, ya que ahora como vimos en el problema nos decía que teníamos a lo más 100 números. Y como vimos nuestro límite superior tiene que ser igual a n menos 1, es decir 100 menos 1, 99. El inferior puede empezar desde 0. Ahora como podemos ver no estamos leyendo ningún número. Es decir, no estamos teniendo un arreglo, sino que vamos a operar desde los números entre 0 y 99, que son los que puede tomar nuestra X. Aquí simplemente declaramos la mitad y X. Tenemos la misma estructura, un while que se va a detener hasta que el límite inferior sea igual o mayor que el límite superior. Calculamos la mitad de nuestro porcentaje. Entonces, en este caso sería 99 más 0 entre 2. Esto nos da 40 y algo. Entonces pues a X le asignamos esta mitad. Le asignamos esta mitad más 1. Que con esto tendríamos un 50, ¿no? Entonces preguntamos. ¿Este 50 al cuadrado más 48 por X menos 2449 es igual a 0? No. Vemos que si aplicamos esta función, esta ecuación con 50 nos va a dar un valor positivo. Entonces tampoco entrará este if, ya que este if entra si es menor que 0, es decir, si es negativo. Entonces irá directamente a este else. Moverá el límite superior, es decir, este 99 ya no valdrá 99, sino que valdrá la mitad. ¿Y mitad cuánto quedamos que valía? Valía 49, ¿no? Entonces ahora solo va a buscar entre 0 y 49. Y así lo hará hasta que sean iguales, ¿no? Simplemente si lo corremos no tenemos que imprimir nada. No tenemos que ingresar nada. Simplemente nos va a imprimir la respuesta, que es 31. Si hacemos esta ecuación poniendo en vez de x 31, que sea 31 al cuadrado más 48 por 31 menos 2449 igual a 0, veremos que sí nos dará el 0, ¿no? Ahora vamos a poner un contador para que también se vea cuántas operaciones o cuántas veces se tuvo que hacer esto, ¿no? Porque pues como vimos esto lo podríamos hacer pues yendo x por x, ¿no? O sea, por ejemplo, con x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 y así, ¿no? Pero eso nos tomaría contador más. Eso nos tomaría pues podría tomarnos mucho, ¿no? Porque si va hasta no sé, 1000, 1.000.000, por ejemplo, la X, pues nos tomaría 1.000.000 de operaciones. Mientras que aquí, por ejemplo, vimos que nos costó 3 operaciones. Simplemente hicimos esto 3 veces y ya encontramos entre 100 números la X que satisface esto. Entonces, pues ya vimos 3 formas útiles de usar lo que es la búsqueda binaria. Aplicando sobre la respuesta. Es una forma muy útil que tiene este algoritmo de encontrar soluciones de forma rápida y que simplifica mucho el número de operaciones que se hacen, ¿no? Es decir, como vimos, pasar de un número tan grande a un número que no pase más de 100, entonces pues es un
es un gran uso, ¿no? Entonces pues eso sería básicamente todo. Esperamos les haya sido útil, les haya gustado. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios o mandar a lo que es la página Cursos de Programación. Está en Facebook, todos los links de las redes sociales están en la descripción. Y pues eso sería todo. Recuerden que pueden también seguirnos en lo que es Twitter, donde ahí estaremos subiendo más información. Y pues sí, eso sería básicamente todo. Hasta la próxima. Y recuerda, tú programas el futuro.